La política de escarmentar a los rebeldes. Es un libro que estudia la trayectoria de tres grandes rebeliones: la rebelión de Catari de 1781, la rebelión de Vilca 1899 y la revolución de Evo. Analiza y compara esos tres momentos de rebelión, pero también parte de una hipótesis, compañeros, compañeras. No hay rebelión sin escarmiento. No existe. Todas las rebeliones han sido escarmentadas y el escarmiento es proporcional a las características de las rebeliones. Hay rebeliones pequeñas que geográficamente no trascienden más que en una provincia, en un pueblo, en una comarca. Hay otras rebeliones que se extienden por el territorio. En este caso, la rebelión de Catari, de Amaro y de Catari, desde el Perú hacia Bolivia y de Bolivia hacia la Argentina. Esta es una de las grandes rebeliones del siglo XVIII. La rebelión de Vilca también es una rebelión que se extiende en una frontera geográfica amplia y también moviliza una gran cantidad de participantes. Y obviamente la rebelión de Evo, que es una rebelión nacional. Este es un libro que estudia, que identifica las características de lo que es el escarmiento. ¿Cómo se escarmienta? ¿A quiénes se escarmienta y de qué manera se escarmienta frente a los rebeldes? Este es un tema extraordinariamente importante, pero quiero decir también que así como hubo rebeliones en el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, quiero decirles que van a seguir existiendo rebeliones, compañeros, y por lo tanto va a existir también políticas de escarmiento. Entonces, a medida que suceden las rebeliones, se sofistican las políticas de escarmiento. ¿Qué significa escarmentar? ¿Cuál es la política del escarmiento? ¿Qué significa esa política de escarmiento? Escarmentar significa castigar, significa ejercer la mayor intensidad de la coerción para que no vuelva a ocurrir el fenómeno de la rebelión. El escarmiento es toda una técnica política para desaparecer a los rebeldes, porque lo peor que le ocurre al dominador, lo peor que le ocurre al colonizador, lo peor que le ocurre al imperio es que sus vasallos, sus esclavos, sus subalternos se les rebelen. Lo peor, porque ¿qué espera el amo? ¿Qué espera el que manda? ¿Qué espera el que domina, el que gobierna? Espera que sus súbditos, que sus esclavos, ¿no es cierto?, le obedezcan en silencio, acepten el dominio, se resignen al sistema de opresión. Eso espera el poder colonial. Y cuando alguien se rebela contra ese sistema, estalla la furia del poderoso. ¿Y saben qué piensa el poderoso? Cuando se rebela el esclavo, cuando se rebela el indígena, cuando se rebela el vasallo, lo primero que piensa es
en ejercer el mayor castigo para que nunca más su familia, sus amigos, sus compañeros se rebelen. Esa es la política del escarmiento. Ahora bien, los que se rebelan tienen razones para rebelarse. Los que colonizan, los poderosos, tienen sus razones para escarmentar. El libro lo que hace es estudiar las características de los que se rebelan en 1781. Tomás, es decir, Katari y Amaro estudian por qué se rebelan en 1781, cómo se rebelan, hasta dónde llega la rebelión, pero cuáles son las razones de fondo de la rebelión. ¿Sí? Básicamente, en esta primera gran rebelión, tanto Tupac Amaru como Tupac Katari se rebelan contra todas las formas de opresión de la colonia. Y por eso son rebeliones anticoloniales. La mita minera, las aduanas, la explotación del trabajo doméstico, la apropiación de las tierras comunitarias, los abusos y la prepotencia de la Iglesia Católica, las extorsiones, etcétera, etcétera. Amaru, Katari se rebelan contra este sistema de opresión. ¿Sí? Vilca se rebela contra, ya en la República, se rebela contra otro sistema de opresión, pero ya bajo el Estado republicano, que es la apropiación de sus tierras, igual la mita, el trabajo en el campo, la explotación laboral, también ahí se revela Vilca. Y la rebelión de Evo es una rebelión dirigida a la igualdad, es la rebelión por la igualdad, porque ya el pueblo boliviano se cansó del circo democrático neoliberal, se cansó de la desigualdad, se cansó de la opresión neoliberal, se cansó del dominio imperial norteamericano, se cansó de la ocupación extranjera, de la privatización, de la enajenación de los recursos naturales, de la injusticia, y entonces ahí está la rebelión, y son varias rebeliones: la rebelión de la guerra del agua, por la coca, por el gas, etcétera, etcétera. Es un conjunto de rebeliones que las cataliza el compañero Evo, las encausa hasta lograr, ¿no es cierto?, en el marco de la democracia, victorias populares, indígenas, indiscutibles. Es una forma también de rebelión. Bien, vamos al escarmiento. ¿Cómo se lo escarmienta a Katari? Amaru y a Katari. Compañeros, tienen que leer la sentencia en este libro. Lean la sentencia contra Tupac Amaru, contra Tupac Katari, contra Bartolina Sisa, contra las mujeres de los rebeldes. Lean, además son 2 hojitas, 3 hojitas, está resumido en este libro. Lean ese texto y se van a dar cuenta de la furia, se van a dar cuenta de la rabia, se van a dar cuenta de la bronca del poder colonial frente a esos indígenas que se habían rebelado. Pero además se puede leer ahí en la ira, en el odio, en la conducta racista, se puede leer, ¿no es cierto?, un conjunto de códigos que explican lo que es hoy el racismo, lo que es hoy el colonialismo, lo que es hoy la mentalidad imperial, la mentalidad de la explotación. Lo mismo contra Vilca, lo mismo contra Evo. ¿Por qué? Voy a detenerme en esto último, porque se quiere
¿Por qué se desaparece a Amaru Akatay? ¿Por qué se desaparece a Zárate Vilca? ¿Y por qué se quiere desaparecer a Evo? Este libro responde a eso. El fondo de este libro es eso, es una respuesta a esa racionalidad racista, colonial, que dura más de 500 años, a través de la cual se pretende desaparecer al otro. ¿Con qué legitimidad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el razonamiento para hacerlo desaparecer a Katari, a Amaru, a Vilca, a Evo? ¿Cuál es la razón? Voy a decir una razón de fondo. Es la razón que no dura 500 años. Es una razón que viene desde hace 25 siglos, compañeros, no solamente 500 años. 500 años hemos vivido bajo el imperio de la invasión, de la colonización, etc. Pero este razonamiento de hacer desaparecer al otro viene desde hace 25 siglos y se apoya en el siguiente razonamiento. Es un razonamiento de Aristóteles, aristotélico, que después lo asume la colonia española y que hoy día lo ejercita el imperio norteamericano, lo ha ejercitado el imperio francés, el portugués, el español, el británico. Pero la razón de fondo: en el siglo IV antes de Cristo, en el siglo IV antes de Cristo, si suman siglo IV antes de Cristo hasta el nacimiento de Cristo son 4 años, y del nacimiento de Cristo hasta hoy son ¿cuántos? 2000 años, ¿no es cierto? 20 siglos, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de 24 siglos, este razonamiento. En el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles formuló su teoría de la servidumbre natural. Escuchen bien esto, según la cual algunos hombres nacían destinados por la naturaleza para servir como esclavos. 20 siglos más tarde, los españoles conquistaron América. Aquella vieja concepción que apoyaba la esclavitud fue desempolvada y esgrimida por doctos eruditos para justificar muchos de los males, de los malos tratos que recibían los naturales del Nuevo Mundo. Según Aristóteles, naturalmente hay hombres que nacen para ser esclavos, y naturalmente hay otros hombres que nacen para gobernar a los esclavos. Esa es la lógica, compañeros, que desde hace 24 siglos pervive en nuestras sociedades. Y les voy a explicar, no solamente con este caso, con ejemplos. Fíjense esta lógica que dice: naturalmente unos nacen para ser esclavos, ¿sí? ¿Quiénes nacen para ser esclavos? Los indios, los turcos, los de Oriente, los del Nuevo Mundo, los indios de Norteamérica, los indios de Centroamérica, los indios de Sudamérica. Es decir, nosotros nacemos naturalmente para ser esclavos. Bien, y cuando los esclavos, según esta teoría, se rebelan, lo que dice Aristóteles y después va a decir la misma Iglesia, es legítimo hacerles la guerra y desaparecerlos a los esclavos. Es decir, eso se llama el principio de legitimidad de la guerra, de la opresión. Han nacido para ser esclavos, para trabajar en las minas, para trabajar en el campo, para no tener propiedad, etcétera, etcétera. Y cuando se rebelan, es legítimo desaparecerlos. ¿Por qué? Porque están atentando contra el derecho natural de quienes han nacido para mandar.
¿Entienden eso, compañeros? ¿Quiénes naturalizan esta concepción? Obviamente, esta concepción se ha naturalizado desde Aristóteles hasta hoy día, rápidamente. Los ingleses, por su origen, se creen superiores a toda aquella población que está en territorio recién conquistado, y aplican la teoría de la superioridad natural de los ingleses. Los españoles aplican la teoría natural de la superioridad de la cultura occidental, de la cultura española, y por eso desaparecen 80 millones de indígenas en América Latina. ¿Sí? Y hoy día, la cultura occidental, estoy hablando Estados Unidos, Europa, para ellos, naturalmente, nosotros tenemos que ser sus esclavos. ¿Qué dice Donald Trump, el expresidente norteamericano, sobre los mexicanos? Lo que dice Donald Trump sobre los mexicanos es que los mexicanos que llegan a Estados Unidos son sucios, son grasientos, son violadores, son narcotraficantes y llevan lo peor a Estados Unidos. Esa es la lógica de Donald Trump. ¿Qué dice la autoridad máxima de la Unión Europea, el señor Josep Borrell? Lo que dice Josep Borrell, fíjense, esto que se decía hace 24 siglos, hoy día se lo está repitiendo. Borrell, que dice: Europa es un jardín y el resto de Europa es una jungla donde están los salvajes. Entonces los europeos, que somos civilizados, estamos obligados a impedir que los salvajes lleguen al jardín, y por eso nos dejan morir en el Mediterráneo a los migrantes que van del norte del África, los dejan morir como moscas, ¿no? Los pueblos que han decidido rebelarse en Medio Oriente, como Irak, los pueblos que han decidido rebelarse como Libia o Siria, según esta lógica occidental, ¿no?, tienen que ser destruidos. Y entonces la OTAN llega con toda su maquinaria brutal de guerra y destruye Irak, Libia, Siria, en nombre de la civilización occidental. Aristóteles está en la cabeza de estos señores, ¿no? Lo mismo. ¿Qué dicen hoy día frente a la guerra entre Rusia, al conflicto entre Rusia y Ucrania? La OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos. Lo que sostienen, dice, es que para que exista paz, hay que destruir al pueblo ruso, hay que destruir el Estado ruso, porque dicen que es un Estado autoritario, no es un Estado democrático. Los democráticos son los europeos y los norteamericanos, y por lo tanto la mayor cantidad de plata de europeos y norteamericanos para destruir Rusia. Porque el secretario general de la OTAN asegura que las armas son el único camino a la paz en Ucrania. Dicho de otra manera, hay que utilizar toda la cantidad de armas para destruir a Rusia, y así va a llegar la paz.
Esta es la mentalidad, esta es la cultura occidental, la cultura de la muerte, la cultura de la destrucción. Fíjense, tan grande esta cultura, que se siente tan grande, que se siente tan potente, que se siente tan superior. Aquí en Europa han nacido los filósofos de la Ilustración. En Europa se ha desarrollado la idea de la democracia. Europa ha cultivado las artes, las ciencias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa cultura es una cultura de la autodestrucción. En el siglo XX, la mayor cantidad de muertos en el mundo se ha producido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y en el siglo XXI están a punto de llegar a la catástrofe nuclear, provocando a Rusia. Entonces, queridos compañeros, compañeras, este librito explica eso. Para finalizar, la razón para destruir a Tupac Amaru y Tupac Katari no es solamente la rebelión, sino en el origen del escarmiento está esta lógica de hacer desaparecer al otro, lo mismo que a Biblia. Y en el caso de Evo hay una reactualización de esa lógica occidental que lo ve al indio, al indígena, en su condición de presidente, que ve que ese indígena asume el poder con apoyo de organizaciones sociales y que ese indígena transforma toda una sociedad en paz, en democracia, que ese indígena reivindica los derechos de los indígenas que habían sido secuestrados 500 años antes, que ese indígena destruye el mito del subdesarrollo, que ese indígena es capaz de lanzar a un pueblo a la modernización sin pasar por el modelo europeo o norteamericano, que ese indígena hace caer, hace estallar en 1000 pedazos un conjunto de mitos occidentales, mitos, ¿no es cierto?, que nos han vendido durante 500 años. Pero ese indígena ha logrado otras proezas. El indígena ha roto la cultura del miedo, ha roto la cultura de la opresión, ha roto la cultura de la resignación, y por lo tanto ese indígena es potencialmente un enemigo de la cultura occidental. Ese indígena es un atrevido, es un transgresor. Ese indígena tiene la petulancia de hablar en voz alta, de decir lo que piensa, de hacer lo que sueña para su pueblo. Es demasiado ese indígena, compañeros y compañeras. Así como, fíjense, así como para los españoles, Amaru y Katari eran soberbios. ¿Saben lo que decían los españoles de Amaru y de Katari? Traidores, aleves, infames, desgraciados, etcétera, etcétera. Así se referían a Amaru y Katari, porque habían hecho estallar en pedazos la opresión, porque habían ofrecido un camino de liberación y por lo tanto la derrota del Imperio español. Lo mismo ocurrió con Evo. Lo mismo. ¿Qué hizo Evo? Nos decían que la única manera de que este país prosperara, de que este país siguiera una ruta de modernización y desarrollo, era engancharnos al tren
de la globalización, del neoliberalismo, y por lo tanto había que entregar nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales, porque ellas tenían capital, tenían dominio científico, sabían administrar mejor que el Estado, ¿no es cierto?, y generaban riqueza. ¿Y qué se hizo con Evo? Dijimos, no, esto no ha funcionado, porque este es el modelo de imposición del capitalismo colonial e imperial. Por lo tanto, vamos a ser nosotros, los bolivianos, los que forjemos el destino de nuestros recursos naturales y lo industrialicemos. Y entonces se van a su casa, carajo, todas las empresas transnacionales. Y se fueron. Y empezó el país a crecer. Empezó el país a tener recursos. Empezó el país a tener mejor educación, mejor salud, redistribución de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben la historia. La irreverencia del indígena frente al norteamericano, que decía que la única manera de luchar contra el narcotráfico es que la DEA controle la lucha. Y el país construyó un modelo nacional de lucha contra el narcotráfico sin la DEA. Éxito total sin la DEA, porque la DEA forma parte del problema del narcotráfico. Nos decían que sin la cooperación internacional este país no iba a prosperar. Y prosperamos y nos desarrollamos sin la cooperación internacional, europea, norteamericana, japonesa, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a prosperar los sueños. La carretera bioceánica que conectaba el Atlántico con el Pacífico, el gran proyecto, la revolución energética para tener más de 10.000 megavatios, ¿cómo era?, de energía eléctrica, autosuficiencia y venta de energía, la industria del litio para impulsar la economía, la tecnología, la ciencia, el desarrollo. Esos proyectos eran incompatibles con los amos del mundo. Y por eso vino el golpe. Y el golpe fue una convergencia de la oligarquía señorial con mentalidad colonial, del imperio gringo, que creen todavía que nacemos para ser sus esclavos, y de los europeos de la mano de la OEA, todos en convergencia contra el indígena, contra el movimiento popular. El golpe y después el escarmiento. Se acaba, se encata, persecución a dirigentes, desabastecimiento de combustible en las regiones estratégicas de producción, persecución, exilio, asilo, violaciones, fuerzas armadas, policía persiguiendo a todos. El escarmiento. Un milagro que no lo hayan matado a él. Un milagro. Porque a Katari y Amaru, a Katari, sí, y a Tupac Amaru, los descuartizaron en pedacitos. Le quitaron a Amaru la lengua, lo arrastraron por las calles en caballos, le cortaron el pelo, lo despedazaron, lo quemaron y las cenizas también fueron arrojadas por ahí. A Vilca lo fusilaron, sin más ni más, lo hicieron desaparecer. Y a Evo intentaron lo mismo, hasta el día de hoy. Esa es la historia de este libro, compañeros. Los invito a leer, para que vean que hay una continuidad en este discurso de que nacemos para ser esclavos y que por lo tanto nos merecemos el escarmiento si nos rebelamos. Fíjense esta tragedia
Y entonces, ¿qué nos queda? Para adelante. Nos queda la rebelión, nos queda la lucha, nos queda la resistencia. Compañeros, mientras tengamos un hálito de vida, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos identidad, mientras tengamos memoria. La conclusión de este libro es: solamente un pueblo libre, un pueblo culto, puede ser un pueblo libre. Pero esa cultura no está vinculada necesariamente al libro. Esa cultura del pueblo culto está vinculada a la conciencia política para ser libres. Y nosotros nos merecemos la libertad, nos merecemos la igualdad, nos merecemos la justicia social. Por lo tanto, nuestro proceso de cambio, compañeros, hoy día está siendo asediado. Nuestro proceso de cambio está siendo torpedeado desde afuera y desde adentro. Nuestro proceso de cambio está tratando de ser asfixiado. Nuestro instrumento político está también siendo amenazado. Y nuestro compañero Evo sigue siendo perseguido. Compañeros, tomen conciencia, por eso, del escarmiento. No nos puede volver a suceder lo que le sucedió a Maru y a Cataya. No nos puede volver a suceder con Vilca. Tenemos que proteger el liderazgo histórico que es el compañero Evo Morales. Tenemos que proteger ese legado que ha resistido todas las formas, ojo, todas las formas de eliminación física, de eliminación moral, de intentos de eliminación política. No creo que desde que se ha creado la República haya una persona que haya sido amenazada, perseguida, humillada, ofendida como el compañero Evo. No hay, no existe. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como patriotas, como bolivianos? Es defender la dignidad de ese hombre que le ha dado libertad y dignidad a nuestro pueblo. Esa es la responsabilidad histórica, compañeros. No se olviden, no podemos mirar a un costado cuando se ofende a un compañero que ha transformado este país, cuando se lo persigue, cuando se lo difama, y no solamente al compañero Evo, al trópico. No voy a explicar las formas de criminalización que está viviendo este trópico. Parece que estuviéramos viviendo en el régimen de Murillo. Parece que Murillo no se hubiera ido del país. Está la sombra de Murillo, está el espíritu de Murillo en el país, compañeros y compañeras. Y esto de verdad es deplorable, vergonzoso, canallesco, que en un gobierno democrático exista todavía esta tendencia autoritaria, deshumanizante contra esta región, criminalizadora, satanizadora. Parece que los gringos no se han ido de este país. Parece que están todavía en el país atacando esta región
y tratando de hacerla ver ante el mundo que esta es una región de narcos, que solamente en el trópico hay cosas de maceración y fábricas de droga, etcétera, etcétera. Y resulta que aquí nadie se ha dado cuenta, o no se han dado cuenta, o no se quieren dar cuenta, que aquí el 99% de esta región está vinculada a la producción de alimentos. Y habrá pues gente que seguramente se dedica a lo ilegal, como se dedican a lo ilegal en el mismo gobierno robándole al país, como se dedican a lo ilegal en las fronteras haciendo contrabando de autos, como se dedican los empresarios a robarle la plata de los bolivianos a través del Banco Fácil. ¿Y por qué no ponen la lupa? ¿Y por qué no persiguen a los narcos en Pando, en Beni, en Apolo, en Ixiamas, en Baures, en Rurrenabaque, etcétera, etcétera? ¿Por qué tienen que ponerle siempre el ojo al trópico? ¿Qué les ha hecho el trópico? Tienen envidia de que en el trópico hay una conciencia política que solo sabe de construir patria. Eso les da tanta envidia. Les da tanta envidia que aquí hay una capacidad de producción, que aquí hay una organización ejemplar, que aquí es la trinchera de las grandes transformaciones y de lucha, que este es el territorio donde no pisa un norteamericano. Aquí no gobiernan los gringos, pueden gobernar en otro lugar, pero aquí no gobiernan nunca más los gringos, compañeros. Nos hemos independizado, los hemos expulsado y no pueden volver nunca más. Este es el territorio de la dignidad anticolonial, anticapitalista, antiimperial. ¿Eso les da envidia? Les da envidia que desde aquí salgan los líderes más fuertes, más potentes políticamente hablando, para liberar a nuestro pueblo. Les da envidia que aquí se forje esta idea de que el pueblo culto es un pueblo libre, el pueblo libre es un pueblo culto.